empezó a explicarme de qué se trataba la reflexología. Entonces, pues se conectó. Así concibo tu canal, como una biblioteca humana. Cuando a mí me llegan los mensajes, es fotónica, es luz ingresando por mi séptimo chakra con información que yo bajo mediante lenguaje cósmico o lo que llamaríamos el don de lenguas. Bienvenidos amigos a una nueva edición de Contacto Siniestro donde nuestros invitados son personas normales con experiencias paranormales. El día de hoy me complace decirles que tenemos a una invitada de lujo. Eh, Me llamó mucho la atención lo que ella hace porque con sus manos puede curar a las personas, puede sanarlas de dolores físicos y pues también de dolores más allá, ¿no? Emocionales, puede ser, porque pues esto va de la mano a lo que ella se dedica. Entonces, sí, me gustaría que conozcan a Jennifer, Jenny, para los amigos. Jen, Jen. ¿Cómo estás, Jenny? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a Ok. tu biblioteca humana. Así concibo tu canal, como una biblioteca humana. Una biblioteca. Biblioteca humana, no sé si conoces ese proyecto. Es un proyecto de Dinamarca que nace por los años 2000 más o menos, con la intención de generar nuevamente relación entre las personas. Entonces, la gente va a la biblioteca y no pide prestado un libro, sino una persona. Ok. Y cada persona tiene un rótulo, como el nombre de su libro, el libro de su Ajá. vida. La portada. La portada entonces Ok. está desde el pensionado solitario, la mujer abandonada, emprendedores, etcétera, etcétera. Sin número de números, de Ujú. nombres de libros y pues de esta forma se fomenta un poco el trabajo o la biblioteca está muy orientada a el trabajo de dejar o de empezar a trabajar el tema del prejuicio social, Claro. un acercamiento entre las diferencias culturales, entre las diferentes experiencias de vida, que son variadas entre todos y que de repente logran generar choque, aún sabiendo de que vivimos en un mundo diverso. Entonces, yo concibo tu canal como una biblioteca humana porque aquí venimos todos a compartir nuestra historia de vida y cómo esto se alinea con temas que no son, que pueden ser cotidianos, pero que de repente no están siempre en las conversaciones cotidianas. No es tan normal. Entonces, Claro. muchas gracias por eso. No, no, muchas gracias a ti y qué excelente dato para comenzar esta plática, ¿eh? Muy bien, Sí, que sí. yo sé que va a estar lleno de todos esos datos esta conversación Ok. y pues te agradezco mucho que hayas aceptado venir a Ujú, este espacio, a compartirnos un poco de lo que haces, ok. pero pues como te decía ahorita, eh, evidentemente no eres de por acá de México Ujú. y yo me preguntaba, ¿qué te trae por acá? ¿O qué es lo que te trajo hasta acá? Bueno, voy a iniciar la respuesta con una frase de José Saramago Ok. que decía, siempre llegamos donde nos esperan. Okey. Y finalmente nos estamos esperando es a nosotros mismos. Yo me estaba esperando aquí. Yo a los 7 años dije, yo quiero ir a México. Encontré una documentación de mi abuela que ya había fallecido, mi abuela materna, y ella tenía un pasaporte postal donde le enviaba una correspondencia a un sacerdote que estaba en Ciudad de México. Entonces le pregunté a mi mamá, ¿mi abuela fue alguna vez a México? Y me dijo, no, ella nunca tuvo la oportunidad de ir a México. Y desde ese momento yo dije, yo voy a ir a México. En menos de 20 años ya estaba en México porque me propuse eso. Siempre fue un país que me atrajo
Mi primera conexión, digamos, fue, yo nunca veía televisión de niña, pero me atraía mucho todas las propuestas de Roberto Gómez Ah, Bolaños. cómo no, el chavo. Entonces, El Chavo, Chespirito, esto acompañó mi niñez y creo que la de muchos en Latinoamérica, muchos niños y adultos. Hoy por hoy en Colombia, los fines de semana en los canales nacionales dan El Chavo, Chespirito y casi que lo volvemos a ver con la misma inocencia y curiosidad que la primera vez que vimos esos capítulos. Nos encanta Sí, sí. y eso ha hecho que para mí, desde mi punto de vista, estos programas hicieron que hubo una unión Una en la conexión. región de alguna manera, porque nos llevaron a acercarnos desde lo cotidiano y de esa forma tan sencilla, pero tan compleja a la vez, de llevar una cultura, a mostrar una cultura desde esos hechos tan sencillos. Claro. Entonces, para mí, El Chavo es una gran obra mexicana. Sí, Ok. entonces llegué aquí porque aquí me estaba esperando. Yo, claro, han ocurrido una serie de acontecimientos que hicieron que, si lo llevamos desde la lógica, hicieron que yo llegara aquí por ciertas cosas Claro. concretas, específicas, Ujú. pero finalmente habían otros propósitos en el trasfondo que finalmente, ahorita ya en una conciencia diferente, puedo entender el por qué estoy aquí. Claro. Hablas de que estamos en un programa, ¿verdad? Ahora sí entrando duro con los datos. Sí. Hablas que estamos en un programa, en Ujú. un videojuego, haz de cuenta. Sí, sí. Es curioso que tengas esa idea y que hables de también de como del destino, por así decir, que te trajo hasta aquí. ¿Qué piensas acerca del destino? Bueno, yo siento que no estamos destinados, Ah, ok, tú lo vas construyendo. sino que estamos programados. Ah, ok, Y en la medida en que nos programemos o nos desprogramemos, ahí es donde se está ejerciendo nuestro libre albedrío. ah, ok. Entonces, de entrada, no siento que estemos destinados a algo, sino Ujú. que estamos programados para responder a esas programaciones Ah, ok, y de esa manera nosotros como bioordenadores mecánicos, pues respondemos a ellos porque ya estamos programados de esa forma. claro. Eh, no creería entonces en el destino como un hecho aislado y Ujú, aventurado de la humanidad claro, en el que ocurren hechos inconexos que no tienen que ver uno con otro. No, claro, por el contrario, siento que hay toda una orquestación de eventos en el que todos somos creadores. Entonces, somos co-creadores de la realidad que vivimos. claro. ¿Y cómo llegaste hasta este concepto de programación? ¿Qué fue lo primero que viste o que escuchaste o que leíste acerca de este, pues de esta idea de que estamos en una programación, que vivimos como en la Matrix, como Ujú. dicen? ¿Y, y cómo llegaste hasta ahí? Bueno, han sido una serie de acontecimientos que han hecho que ahora tenga, digamos, una aproximación. Yo no soy experta en el tema, digamos, pero siempre he procurado aprender de las cosas que me interesan. Claro, No necesariamente con la intención de ser una experta, pero sí saber de qué se trata, para qué, cómo funciona y para qué me va a servir a mí. Siempre las cosas que me interesan las manejo como desde esos tres frentes. ok, Saber de qué se trata, cómo funciona y cómo me sirve a mí. Eh, por muchos años, pues yo soy antropóloga, ujú, me he formado como en el mundo científico, académico científico, y pues esto ya me ha dado unas bases para concebir un lado de la ciencia. claro, Además, esto es de las ciencias sociales, por supuesto, ujú, pero siempre me ha interesado la integralidad de la ciencia, no vista desde esa visión fragmentada, disciplinar,
donde un área de conocimiento no tiene que ver con otra, Claro, que es como lo hemos manejado por separado. por separado, Ujú, desde el Renacimiento hasta la época. Ahorita ya hay un intento por tratar de eh, poner a conversar las distintas disciplinas para acercarnos a las problemáticas de una manera un poco más integral, digamos, claro. pero aún creo que no se logra ese engranaje. Sin embargo, en mi mentalidad y con las lecturas que yo hacía desde niña, porque ya te digo que yo no era muy fan de la televisión, Ujú, entonces esto me llevó a lecturas que me fueron, por decirlo así, programando, digamos, ujú, en un sentido diferente a lo que había aprendido tanto en mi familia como en el colegio, como en el contexto cultural donde yo crecí. claro, todo. Entonces, para mí era importante, o algo que me llamaba mucho la atención em, de los genios de la antigüedad, eran que tenían conocimientos en todas las áreas. O sea, no eran especialistas en algo puntual, sino que tenían un conocimiento en muchas disciplinas: filosofía, matemática, física, química, biología, astronomía. Entonces, desde ese punto de vista, los antiguos conocedores del mundo construían sus teorías y sus aproximaciones del mundo. Claro. Una visión más completa de la que nosotros podemos llegar a lograr si nos enfocamos en un área específica. Entonces, pese a que yo me formé dentro de las ciencias sociales, pues siempre estaba escarbando un poquito de ingeniería que hay por aquí que me Ujú, interesa. Me encanta la tecnología, me encanta todos los procesos de creativos, de innovación. ajá, Entonces me fui adentrando a otras disciplinas, siempre en procura de ir consolidando como un conocimiento más complejo, pues porque yo he estado ávida de ese conocimiento. ajá, Nunca he sabido para qué, o sea, con un propósito específico, sino era la necesidad de alimentarme de diferentes perspectivas, digamos un poco ecléptica, si lo ajá, queremos llamar de otro modo. claro. Entonces, el mundo de la ciencia, pues como ves, ha estado atravesado em, en mi experiencia de vida o ha atravesado mi experiencia de vida. Okey. Em, Desde hace algún tiempo eh, ya me venía llamando. Yo ahorita hago una distinción muy clara entre lo que es la ciencia de afuera y la ciencia de adentro. La ciencia de afuera, pues es esto que hacemos las personas que nos dedicamos a la ciencia, Ajá, en cualquiera de las áreas del conocimiento. Producir conocimiento nuevo, bien sea teórico o aplicado. em, pero me empecé a interesar por esa ciencia de adentro desde algunos años. ujú, Realmente no fue tan consciente, no fue tan consciente el hecho, pero la vida me arrinconó. O sea, me dijo, ya no puedes seguir huyendo de esto, debes ir por ahí. tienes que encontrar, o sea, se me abrió, o sea, como en el camino Ajá. se me abrió em, otro, Otra rama, otro otra rama, camino, otro camino, sí, otra vereda en la que tenía diferente, que transitar. claro. Entonces, yo crecí en Colombia con la familia de mi mamá, Ujú, que fueron las personas pues, que me acompañaron durante mi infancia, adolescencia. Y mi abuelo era sobandero o sobador, como le llaman aquí, o ujú, huesero también podría huesero. decirse porque cumplía esa función. Entonces yo Ujú, desde niña veía cómo la gente iba a la casa y él le componía el tobillo, la rodilla, el codo, la muñeca. Y siempre yo estaba queriendo ver cómo lo hacía. De niña, di tus 5 o 6 años, estaba ujú, queriendo ver cómo mi abuelo, ayudaba a estas personas. Em, Fue muy recurrente dentro de mi infancia.
y ese conocimiento se quedó ahí, porque el ejemplo es lo que es con lo que podemos, Claro. Algo del con lo que día que aprendes. de lo que aprendemos realmente. Ajá. Entonces, mi abuelo, eh, esto lo hizo por mucho tiempo, casi que cumplió como con mi infancia más o menos, tal vez algo de la adolescencia, que seguían yendo personas a la casa, pero nunca lo vi como una actividad a la cual yo me fuera a dedicar. Ajá. Simplemente de niña era muy curiosa y quería ver qué era lo que hacía él con las personas. Claro. Mi mamá, que es mi mamá de crianza, es la hermana de mi mamá. Mm, ellas dos son hermanas, pues. Y, y una tía que fue la encargada como de mi crianza, ella también tenía pues muchas habilidades para la sanación, para las Okey. heridas, para cuando uno estaba enfermo, hacer El diferentes cuidado. cuidados para poder sacarme ese estado de enfermedad conmigo y con gente que podía estar cercana, que estaba enferma, ella los ayudaba. Okey. Tanto así que ahora se dedica al cuidado del adulto mayor. Ah, okey. Entonces también digamos que pues todo ese conocimiento del que ella no, digamos, no, al que ella no accedió por estudio, lo ha estado haciendo por Aplicando. intuición porque le ha funcionado y pues ella puede ayudar a estas personas a tener una mejor calidad de vida. Okey. Como que ya lo traía Entonces, digamos de que algún ya lugar. ahí lo traía. Ajá. Alguna vez con una pareja eh, había un dolor en su espalda y yo le dije, venga, yo le voy a hacer un masaje y te voy a quitar eso. O sea, esa convicción de que lo puedo hacer y lo hice. Y pues el dolor aparecía cada vez cada mes aparecía el dolor. Ujú. Y después de esa intervención, sentí que, pues me comentó que ya Ya no no volvió. tenía el dolor, entonces dije, ve esto como que funciona, pero nunca le hice seguimiento a eso. Ajá. Y todo lo que hice fue muy intuitivo, porque yo no tenía conocimientos de, ni en medicina, ni tenía conocimientos en el mundo holístico. O las partes eh, del cuerpo no sabías cómo se llamaba aquí y Pues acá. sí tenía conocimiento de las partes del cuerpo, anatómicamente, pues sí, Ujú. tenía conocimientos de la anatomía humana, pero ya trabajar como a un nivel energético nunca lo había visto Ajá. así. Sin embargo, mi intuición me llevaba a hacerlo de esa manera. Okey. Entonces, yo dije, ve, sí funciona, pero yo nunca le hacía seguimiento. O sea, porque no Ujú. tenía comprensión de ese otro mundo. Claro. Y en mi casa, pues nunca se habló de otras cosas diferentes a los temas cristianos, porque si bien mis abuelos eran católicos, no profesantes, es decir, no iban cada 8 días a la iglesia, incluso podía Ujú. pasar años sin ir, habían unas bases católicas de cierto modo. Pero luego una tía se encaminó por el cristianismo y digamos que ella fue la que pues abrió ahí como una sombrilla en la que todos que Y ya. nunca no asistíamos, pero todos nos sentíamos protegidos Ah, por exacto. Como un refugio en esa así es, religión. en esa religión sin que nosotros profesáramos esa religión. Ah, okey. Simplemente era como el amparo de su devoción lo que Ajá. nos hacía sentir a nosotros protegidos, pero no Estaban asistíamos. confiando en ella. Así es, confiábamos en ella y nos sentíamos protegidos, decíamos, no, mi tía nos cuida. Okey. Em, pero nunca se habló, yo hasta la adolescencia y más por la intervención del colegio supe de los signos zodiacales. O sea, en mi Ah, casa no se hablaba absolutamente de nada de esos temas esotéricos ni absolutamente nada. Entonces, pues yo no tenía un referente para estas cosas. claro. Hasta que en el 2022, sí, en el 2022, estaba en Medellín, un amigo me invitó a la finca con su familia y empecé a ver a su mamá que tenía un dolor en su brazo derecho. Entonces, esto la hacía mantener como acostada.
Ella se levantaba por ratos, volvía a su cama, em, se veía muy acongojada, pues como muy débil. Ajá. Ella trataba de compartir un rato con nosotros, pero después iba otra vez a Otra vez. descansar. Y entonces yo, pues al verla así, sale como un compromiso también humano, ¿cierto? Ajá. Entonces dije, señora, pues yo sé hacer unos masajes, si quieres, te hago los masajes y vemos cómo respondes. Y ella me dijo, bueno, está bien. Yo iba a quedarme 3 días nomás y resulté quedándome una semana Ah, okey. porque la señora ya no quería que yo me fuera Te quería tener ahí y todos los quería días. tener ahí. Okey. Entonces empecé a trabajar con la señora la reflexología, ya tenía conocimientos de reflexología para entonces. Me había llegado la información por medio de un tío que asiste donde un reflexólogo en el Valle del Cauca, Ujú. y a mí siempre me atrajo el tema de los pies. O sea, no por fetiche necesariamente, sino que ver la forma, cómo lo tienen las Ah, personas okey. cuidados. O sea, siento que los pies me dicen mucho, me transmitían mucha información Okey, te dicen de la mucho de las persona, personas. simplemente mirándolos. Entonces, siempre, y cuando mi tío me dijo, yo estoy yendo donde un señor que es reflexólogo, yo no sabía que era la reflexología, Ajá. me dijo, sí, él me hace masajes en los pies y empezó a explicarme de qué se trataba la reflexología. Entonces, pues se Okey. conectó ese, Pues ya, ese interés que siempre me había tenido en los pies, ya con una técnica directa, ya tuvo sentido ahí. y entonces empecé a estudiar Okey. reflexología. Por ¿De qué ejemplo se trataba? Ujú. por ejemplo, ¿qué en los pies, qué puedes ver en las personas? ¿Puedes ver si están enfermas, o puedes ver si tienen malos hábitos? ¿Y cómo lo ves? O sea, ¿qué es lo que ves en un pie para decir: "Esta persona está enferma de tal cosa", tal vez? Bueno, en los pies tenemos alrededor de 100.000 terminaciones nerviosas. O Okey. sea, los datos son aproximados porque he visto diferentes datos Ajá. en la literatura, pero en los pies tenemos muchas terminaciones nerviosas. Y todas estas están asociadas a órganos y articulaciones de nuestro cuerpo. O sea, Okey. nosotros somos una máquina perfecta, si así lo queremos llamar. Y sí. Em, entonces, a la hora de mirar los pies o tratar los pies, me puedo dar cuenta si una persona está teniendo algún padecimiento en un órgano. Puedo ver si, por ejemplo, si el problema es gástrico o digestivo. Esto está asociado también a los hábitos y estilos de vida, cómo se está Ajá. alimentando la persona y demás. Pero es muy recurrente el tema del estrés. Oh, se nota ahí. Se nota el estrés, se nota la Okey. ansiedad. Y cuando hay problemas de estrés, esto hace que el sistema se ralentice, el sistema digestivo y en general del cuerpo se ralentice, porque el páncreas incrementa sus niveles de cortisol. Ajá. Entonces, esto hace que el funcionamiento del cuerpo se dé de una manera más lenta. Entonces, yo ahí puedo ver como estas diferencias, diferentes manifestaciones o alteraciones físicas que llamamos enfermedad, lo puedo ver en los pies. Como los, más allá de si los tiene pintados, tiene pintadas las uñas o no, que eso es un indicador de autocuidado, tal vez, para las personas que se pintan, pero más allá de eso, es ver que el pie está reflejando todo lo que nuestro cuerpo eh, está canalizando y está, em, Todos los hábitos, pues, que está sí, teniendo una cómo ha estado persona. llevando su vida, digamos. Ajá. Yo digo que el cuerpo es el mejor indicador de cómo hemos vivido nuestra vida. Y Claro. en los pies se refleja todo porque es lo que nos soporta, es lo que soporta el cuerpo. Entonces en los pies puedo darme cuenta de muchos aspectos. Y no solamente a nivel fisiológico, sino Ujú. también a nivel emocional. Okey, Entonces, interesante. esto ya me permite trabajar con las personas otros aspectos. Siempre me dicen, no, aquí usted lo hace desembuchar, así me dicen las personas, me hace, nos hace desembuchar todo, siempre dicen.
Y está Pero bien. porque sí, yo ya le empiezo a decir, estás tensa por esto, ta, 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 Ajá, y empiezo a generar como todo un mapa de la vida de la persona y a generar conexiones claro, que le ayudan a la persona a entender por qué ciertas cosas están ocurriendo en su vida. claro. Entonces, digamos que la reflexología al final eh, se convierte en el pretexto para entrar a otros planos de la dimensión del ser. Okey. Si bien es una técnica antiquísima usada por los egipcios para sanar, yo la concibo como una herramienta de prediagnóstico por la falla que puedan estar teniendo los órganos, desde luego, Ujú. pero también es el medio por el cual yo puedo entrar y Y conocer en conocer realidad. un poco más de por qué se están dando estas manifestaciones en el cuerpo. Okey, Entonces, em, con esta señora inicié como ese proceso de la reflexología ujú. y me di cuenta que el tema no era solamente del resultado físico que estaba teniendo por la inmovilidad de su brazo, sino que habían temas aquí que estaban guardados. En el cuello. Entonces, cuando ella habló, esto está asociado con el quinto chakra, el chakra de la garganta, Ujú. habían cosas no dichas en ella, Estaba que no, reprimiendo algo. entonces está reprimiendo algo, lo tenía tenso y al liberarse ella, además del masaje que yo le había dado, al liberarse de esa información que ella la tenía ahí condensada y que no había podido exteriorizar, Ujú. lo que hizo fue que relajó ella Todos los misma, porque músculos. finalmente yo no soy la que sano a las personas, ni nadie sana a nadie, simplemente Ajá. servimos de medios para que la otra persona, Le das digamos la que información necesaria para que ellas mismos se trabajen. desbloquee, digamos, su Claro. sistema y empiece a trabajar en otros aspectos de su vida que de pronto no había Okey. considerado. Y como la medicina alópata nos tiene tan mal acostumbrados de que tenemos un dolor y nos tomamos una pastilla y ya se fue el dolor. Entonces, esto ha hecho que nosotros no nos preocupemos por entender el fondo de las cosas que nos suceden en Claro, nuestro pero cuerpo. la pastilla nomás anestesia el Así dolor, es, no lo anestesia quita. el dolor y te puede mantener anestesiado durante toda tu vida. Pero el Pero problema va a realmente quedar. no hay una, Claro. resolución sana del problema. Y sí, oh, qué Entonces, interesante. me di cuenta de estos aspectos con la señora y dije: "Ve, sí, funciona", otra vez, sí, Ajá. funciona, pero todavía no hacía consciente que esto era Okey, algo que yo tenía que hacer, no era consciente de esto. claro. Por ejemplo, Em, un nos devolvemos un poquito. sí, sí, sí. Un problema emocional, ¿cómo se ve en un pie? Por ejemplo, hay un punto que está relacionado con la cabeza. Ajá, Entonces, en la cabeza, y ya además de la experiencia, puedo sentir cuando hay una persona que ha tenido ansiedad. okey. Entonces, yo ya puedo sentir cuando hay ansiedad, cuando ha habido tensión en la cabeza, porque la persona manifiesta dolor, pero si no manifiesta dolor por la textura del músculo que recubre el Mm, punto ajá, específico, me doy cuenta que la persona ha pasado por periodos de ansiedad. okey. Entonces, no puedo saber por qué estuvo ansioso. Ujú, Pero entonces pero ahí sí es que donde yo estuvo ansioso. pregunto si ha estado ansioso, me dice sí, ha estado ansioso por temas de trabajo o ha estado ansioso por temas de Okey, pareja. Entonces se vuelve también el espacio como un consultorio donde se pueden hablar de diferentes temas claro. interesantes em, y finalmente pues No, pues es nutro, digamos, mi práctica, aprendo mucho, muchísimo claro, no solamente de lo técnico y de la práctica en sí, sino que también aprendo mucho de mí, porque en la medida en que uno ayuda a otras personas, también se está ayudando a sí mismo. Es claro. un trabajo en doble vía, muy interesante No, es toda una y es experiencia. una experiencia grandiosa, grandiosa. Órale. Sí.
Por ejemplo, yo he escuchado por ahí que es malo tener lunares en la planta del pie. ¿Es cierto esto? Que sea malo, Ajá. Que puede traer problemas, cardíacos, he escuchado. yo no he escuchado ¿No? de estos temas. De hecho, he visto varias personas con lunares en los pies y no presentan ninguna. Bueno, en la planta del pie. Sí, en la planta En del la pie planta. no. Y no, Ah, no, okey. no presentan No, no ningún. tiene nada que ver. No, 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 no. Ah, De okey. pronto, de repente podría ser una asociación, no sé, aislada, o Una un casualidad evento, de sí, algo. de que alguien tenga un problema cardíaco Ajá. y que en sus pies hayan lunares, pero hasta donde yo Sí, sé, no. no hay una asociación directa de los Okey. lunares en la planta de los pies con un problema cardíaco. Cardíaco. Ah, okey, Ujú. perfecto. Sí, Pues ahí sí. está, ¿no? Que para que no se vayan a asustar, luego se asustan, se ponen muy paranoicos la Sí, no, no, porque a eso volvemos al tema de la programación, es decir, cómo nos Ajá, estamos programando y cómo exacto, estamos haciendo que nuestro cuerpo y nuestra vida funcione a partir de esas exactamente. programaciones. Si nos decimos, ay, es que tengo un lunar en el pie, voy a tener un problema cardíaco, seguramente lo vas Lo a vas a tener. tener, porque donde no, van nuestros pensamientos, va nuestra energía y en eso nos convertimos. Claro. Entonces, a todo lo que le pongas tu energía, Ay, pues qué poderosa es la mente también así en ese es. aspecto, ¿no? Ujú, De poder manifestar ujú, lo que tú, pues, lo que tú quieras. así es. Que lo más importante, pues, la salud, eh, el bienestar de uno, puedes tal vez, solucionar, Ujú. a lo mejor no curarte por completo de enfermedades, pero sí ha habido casos, ¿no? Claro que sí, 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 podemos hacerlo realmente. Ajá, Realmente sí se puede, pero ujú, estamos condicionados por una eh, programación así claro, muy fuerte desde niños en la cual hemos cedido nuestro poder, por ejemplo, el así sistema es. médico. Eh, Un negocio, no queriendo, es un negocio, claro, no queriendo decir que su actuar en esta sociedad no sea importante para temas, por ejemplo, diagnósticos, de exámenes, tal vez alguna ujú, intervención quirúrgica, em, pero poner las manos a un sistema médico y que tiene una estructura basada en la ganancia, creo que ya nos tiene que poner en alerta respecto de claro. lo que ellos podrían hacer en nosotros. Pueden hacer lo que quieran con Así nosotros, es. de hecho, como acaba Entonces, de pasar como hace acaba de poco, ¿no? pasar hace Eh, algunos años. Entonces, pues, ¿qué tan preparados estamos para esto? Em, sí. Vivimos adormecidos en un sistema que ya Que tú crees que nos. la rutina diaria ya es todo y ahí Mm, se acaba, así ¿verdad? es, sí, sí, Claro, ya estamos, digamos, adiestrados para responder a ciertos programas. claro. Hay un autor que trabajó, psicólogo, que trabajó por los años 60, 70 Ujú, con, eh, trabajó con psicotrópicos en ujú. Estados Unidos. em, Se llama Timothy Leary. Timothy Leary propuso una teoría de los neurocircuitos. Okey. Se llama, le dicen los circuitos de la conciencia. Ujú. em, Donde identifica cuáles son al menos los 8 neurocircuitos que están en nuestro cuerpo físico, que están activos y que están Enviando las señales. desactivados, Ah, porque okey, no conviene que tengamos esos otros activados. Entonces, okey. todo el sistema se ha enfocado en en los primeros 4, los básicos. El primero, que es el de la sobrevivencia, neurocircuito de la sobrevivencia, que lleva Ujú. muchísimos años, está ubicado en el cerebro reptiliano, digamos. Es el que envía los impulsos de placer y de protección, básicamente. Es el del lado izquierdo.
Se llama, ese es el que queda acá de A la atrás, parte de la nuca. pero realmente él los ubica en el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro. Ajá. Entonces está ese primero que es de sobrevivencia, que lleva Ujú. muchísimos años porque de esa forma es que responde el humano. Frente al miedo El eh, instinto. es el instinto, el instintivo. Ujú. Está el segundo que es el territorial, emocional territorial. Básicamente se enfoca en el poder, yo tengo, esto es mío, en la jerarquización. Lo egoísta. Sí, en lo egoísta, cuando ocurre favorablemente en la cooperación o en la competencia de otro modo, ese es este cerebro que está más asociado con la parte del cerebro límbico. Okey. Está el del lenguaje, eh, se llama el neurolingüístico, sí, neurolingüístico o semántico, el neurocircuito semántico, que tiene que ver con todos los símbolos, con los que, Okey. con el lenguaje, por supuesto, y Ujú, todos los símbolos que han hecho que nuestra máquina integre la información del exterior. ujú. Está también le llaman, es que la traducción tiene diferentes nombres. Hay uno que se Ajá. llama sociosexual, em, o simplemente el que se encarga de ponernos en relación con otros, cómo nos Ujú. movemos dentro de los entornos sociales. Claro. Entonces, estos son los cuatro básicos. Sobrevivencia, alimentación, salud, todo lo que nos genere la protección, Ajá. ¿cierto? El segundo es el emocional, que todo lo tenemos activado. La pelea con la pareja se activa ese Pues sí, neurocircuito. todos son Escuchamos emociones. una canción que activa nuestras emociones, se activa ese neurocircuito. Está el lenguaje, que es el mecanismo que nos permite la interacción dentro del contexto social. Entonces, esos son los cuatro básicos en los que nos movemos todos. Pero hay unos superiores que se activan, están en el lado derecho del cerebro y se activan por muchos medios. Los Ujú. enteógenos, por ejemplo, favorecen la activación de esos otros neurocircuitos. Y cuando uno está en esos otros neurocircuitos, pues puede observar fácilmente lo que ven los de arriba cuando nos controlan en Okey. estos neurocircuitos Ellos ya tienen básicos. más desarrollado ese aspecto. Claro que sí, ya vienen trabajando desde muy Okey. arriba. Claro que hasta que uno sube a estos neurocircuitos y ya dicen, Ya te das cuenta. esta es nueva por aquí. Cuando se sube, se activan estos otros neurocircuitos. Entonces, em, está el neurocircuito neurosomático, es el que nos conecta con el mundo estético. Ujú, Mm, Está el neurogenético, básicamente es la historia de la humanidad dentro de la estructura genética, que ujú. puede ser, por supuesto, alterable y modificable. Okey. Está el neurotecnológico, o también le llaman el metaprogramador, que es el séptimo. Y está el neuroatómico o el cósmico, que es el que ya te conecta con todo el cosmos y es una concepción Todas las de frecuencias y todo. todo, absolutamente de todo. Okey. Dicen que hay otros neurocircuitos por encima de Más estos todavía. 8 que está dentro de nosotros, pero ya solo entrando en esos otros 4, la percepción de la Es realidad suficiente. cambia completamente. Okey. Entonces, creo que mi regreso a México fue darme cuenta de que tenía que empezar a trabajar en la ciencia de adentro. Ajá. Entonces ya había trabajado mucho en lo que tenía que ver en la ciencia de afuera, pero ya ahorita me confrontó con la Mm. existencia de una ciencia hacia adentro y lo que hubo fue un reacomodo de mis formas de ver el mundo, de cómo conectar la información que ya traía de la ciencia de afuera con Claro. esto otro que estaba viviendo
por dentro y como ver que uno es el reflejo del otro. Es Claro, básicamente todo lo que hay afuera está está dentro y adentro. viceversa, ya lo decía Hermes Trismegistro, que como es arriba es abajo y como es adentro es afuera y como es afuera es adentro. Claro, el Entonces todo lo que hermetismo. ocurre acá está adentro. Cualquier tecnología de las actuales, para hablar de las actuales, que está llegando al mundo, ya existe adentro. Ok, nada más alguien ya la Ya sí, ya simplemente externó. la bajan, la concretan y ya la extienden al mundo. Pero como el ser humano, dentro de sus programaciones, es difícil que dé cambios bruscos Ujú. o inmediatos, entonces es ahí donde se necesita volverlos a llevar el neurocircuito uno del miedo y ya Ok, frente a una situación de miedo, entonces lo que hacen es ya integrar estas nuevas propuestas en el mundo, digamos, ok, como una sí, alternativa para que las personas ya disminuyan eh, el miedo que les puede estar generando una situación dada. claro. Esto de la ciencia de adentro, ¿te refieres a la espiritualidad? Lo que se conoce como la espiritualidad. Me refiero, la espiritualidad, digamos, todos somos espirituales porque todos tenemos espíritu, Ujú, pero ahorita ha habido una oleada, o un movimiento más, se está dando un movimiento más fuerte hacia el conectarnos con ese mundo interno, de la espiritualidad, del mundo holístico, de la comprensión de cosas que no son tan lógicas ujú. y tan fácilmente Digeribles. digeribles desde nuestros sentidos y Claro. sobre todo de nuestra lógica, que es la que ha permeado Ujú. eh, todo nuestro transcurrir por la vida, sino que hay temas más profundos que no se pueden comprobar, pero que ya incluso la física cuántica ha empezado a develar esas posibilidades que antes eran em, parapsicología, digamos, ciencia falsa, no Ujú. comprobada, y creo que estamos en un buen momento para trabajar en esto. A mí me confrontó, como te digo, la vida y me Ajá. llevó a decir, hey, te necesitamos acá. Te necesitamos en este otro lado. Y realmente llevo poco en este camino, eh, pero las comprensiones han sido muy, muy claras para mí, Ok. muy, muy Tú, claras. tú ya estás completamente, eh, pues no decidida, pero ya sabes que este es el camino que tienes que tomar. Podría ser tu misión de vida. Sí, puede ser mi misión de vida. De hecho, ahora estoy compaginando las dos cosas. A Ajá. mí me gusta, como te decía, la ciencia, la tecnología, la innovación. Me gusta automatizar procesos, me gusta identificar problemas en las diferentes Claro. organizaciones. Yo me muevo en el mundo de la educación, entonces identificar problemas operativos y cómo se pueden hacer Exclusión. de manera ágil, cómo me gusta crear software. Estoy como a la vanguardia de las nuevas tecnologías porque me encantan. Sé que Claro. todavía el mundo no está preparado para muchas, pero sí me gusta aprender de ellas. Ok. Entonces sale una nueva tecnología y del mismo modo, ¿de qué se trata? ¿Cómo Investigar funciona y para todo. qué me va a servir a mí? Claro. Entonces la estudio, la aprendo y ya sé cómo funciona, entonces la puedo integrar en las actividades que desarrollo. Claro. Y ahorita con el mundo que se me abrió a partir de la reflexología y estos procesos de sanación holísticos, Ujú. pues básicamente estoy así como bifurcada, pero bifurcada, pero una cosa me lleva a entender la otra, indudablemente. Sí, es un tema que, pues, no muchos están listos, yo creo, para escuchar, ¿verdad? Ujú, Pero sí, escucharte decir que vienes desde la ciencia, desde lo comprobable y todo esto,
y luego terminas dedicándote pues algo muy diferente a eso, Ujú. ¿no? Tú lo relacionas de alguna manera eh, para comprender mejor las cosas, ¿no? Pero ¿qué significa para ti la ciencia? Bueno, como dices, la ciencia de afuera y la ciencia de adentro. Para mí es un reflejo, yo lo llevaría al mundo de la óptica. Es nada más un Digamos, reflejo. es un reflejo no más de una de las realidades del universo. Ok, Yo lo veo como un reflejo de lo otro. ok, Y al verlo como reflejo, pues me permite comprender los mecanismos que se mueven afuera y los claro. mecanismos que se mueven adentro. Si lo complementas la una con la otra. Claro, sí. O sea, puedo ver esa tecnología. Hace poco em, conocí estas gafas, ¿cómo se llaman? Los... Las Apple Vision, Ah, ok. las Apple Vision, Ajá, y todo lo que se podía hacer con ellas. Entonces ajá. dije, pues esto es lo que se hace por dentro. Bien sea Sí, con enteógenos o con meditación, porque no siempre tienes que usar enteógenos para poder llegar a esos otros neurocircuitos. claro. Ellos en algún momento pueden servir de apoyo, sobre todo al principio, pero luego ya tú puedes, digamos, integrar esa experiencia o Ujú, aprovechar este apoyo inicial que te dan las plantas maestras ajá. y que te sirvan de soporte para hacerlo ya tú mismo mediante la meditación, por ejemplo, donde se segregan las mismas hormonas y se activan los mismos neurotransmisores que se activan cuando tú consumes alguna de las plantas maestras. Claro. Entonces, básicamente, cuando vi el funcionamiento de estas gafas, dije, esto yo lo hago por dentro. Ándale. Entonces, ahí ya me permite comprender ambas cosas. Claro. Cuando he estado adentro, movida bien sea por meditación o por el consumo de alguna planta maestra, puedo ver el funcionamiento, por ejemplo, de la blockchain, de las Ok. criptomonedas, porque como es un mundo en el que me muevo, entonces Ajá. puedo entender Puedes cómo ver todos los está, circuitos. puedo ver los circuitos, puedo ver cómo están los códigos. Cada vez te Ok. permiten dejar entrar un poco más o ahondar más en esto. Ok. Em, Por ejemplo, hay un detalle ahí que me gustaría comentar. No sé si sea real esto, pero hay muchas personas que han utilizado el teléfono, tomar fotos al cielo y con una corrección de colores y de filtros se forman como circuitos ujú, en los colores en el cielo. ujú, ujú. ¿Esto se ve así? ¿O es real esto? Que sea real porque ocurre, sí. O sea, el tomar una foto al cielo, ponerle varios filtros y que se vea tal cual como un circuito, como una placa. Sí existe, sí está ahí eso que se está reflejando. Sí, porque es energía, todos somos energía. Digamos que ¿Qué? todo lo que nosotros palpamos, incluso nosotros mismos, somos 90% energía. El resto Ah, es el 10% que es lo que vemos. ujú. Pero siempre operamos desde el 10% y no desde el 90%, que es desde donde Okey. podemos manifestar todo. Sí, es muy Entonces, ajá. ese 10% y esto que me dices tú que pueden ver en el cielo, pues en efecto hace parte de esa construcción de este mundo que entre todos hemos ayudado a construir, Cons digamos. claro. Yo esto lo hago grabando el cielo cuando cuando hay truenos. Okey. Y puedo observar, Se ve todo el lo pongo en cámara lenta, cómo ajá. se va viendo el mundo del cielo. Se ven Okey. cosas muy, muy interesantes. Sí se reflejan ahí varias cosas, ¿no? Varias Que cosas interesantes. Un okey, poco como bueno. el tema de las fotos.
Ajá, bueno. pero en video y con los rayos se ven cosas muy, muy Ok, que interesantes. ahorita vamos a pasar unas fotos. Hace Sí, rato sí. que no les traigo fotos así. Los invitados no han tenido esa habilidad, pero Ujú, pues ujú. ahorita vamos a ver unas. Ok, claro que sí. Ok. No, es muy interesante esto que con la misma tecnología se pueda reflejar eso, se pueda ver eso. ¿Tú crees que alguna vez la tecnología sobrepase al ser humano? Pues yo creo que como en su naturaleza no va a Ok. haber, No va a haber una pero, extinción del ser humano pero gracias a hay la una tecnología. competencia fuerte ahorita con los humanoides. Ah, ok. China está produciendo un gran número de humanoides Ujú, para diferentes actividades y servicios. claro. Y son aparatos casi perfectos. Sí podrían O sea, son reemplazar a una persona. perfectos que podrían reemplazar a una persona en las funciones a las que nos han llevado el mismo sistema. Ujú, Pueden hacer cualquier actividad, incluso almacenan un gran número de información con la inteligencia artificial. Entonces, básicamente, pues serían la competencia de las personas en muchos ámbitos. claro. Yo no quisiera ser fatalista, y no es la intención, pero, pero siento que va a haber un cambio fuerte Ok. con la introducción y la adopción de estas nuevas máquinas. Em, ya no serían bioordenadores mecánicos, sino máquinas que estarían haciendo básicamente nuestras mismas funciones. Ese es Em, el verdadero terror. y lo único que ellas no hacen es imaginar, como si lo hacemos nosotros, Ujú. ni autosanarse, por ejemplo. Entonces creo que ahí es donde cobra mucho sentido este Bueno, mundo de lo sí, holístico, porque claro. claro, ellas están en el plano de lo lógico, de lo operativo, de lo Matemático. procesual, lo que se puede procesar, Ajá. pero hay temas que tienen que ver con las emociones que ellas no lo trabajan más allá de lo que puede ser un proceso lógico. Bueno, hasta el momento, ¿no? Ah, hasta el momento, pero siento que la imaginación eh, Es muy complejo de está replicar. muy complejo que la imaginación humana se pueda replicar. Claro. Sí. Este, Sí. incluso, pues ellas están programadas para reproducir la programación para la que fueron diseñadas. Ajá. Seguramente eh, ellas pueden aprender, de hecho lo hacen, aprenden de ellas mismas, pero Ok. todo está dado en un plano muy, muy lógico, muy de lo racional. Ujú. El tema emocional y lo que tiene que ver con eso que nos hace humanos, creo que todavía no van a llegar hasta allá. Es como Ah, ok. mi intuición desde lo que sé y conozco. Ah, ok. Ujú. No, pues ojalá que, que por lo pronto no pase eso, ¿verdad? Pero bueno, y hay que estar un poco más, conectados con la naturaleza, ¿no? Tiene mucho que ver también la energía de la naturaleza, La energía porque de la también son naturaleza, seres vivos. somos seres vivos, nos conectamos mediante la naturaleza, pero cada vez estamos más alejados Eso sí. de la naturaleza y no solo de la naturaleza externa, que es lo verde, el campo, los ríos, los árboles, Ujú, sino de claro, nuestra propia naturaleza como humanos. Cada claro. vez nos alejamos más y creo que la tecnología, si bien es un soporte para algunas cosas que debemos hacer, creo que también nos está alejando de nuestra propia naturaleza. Claro. Y para mí es un distractor. Cada cosa que sale y que yo la estudio, la analizo, para mí es un distractor, porque nos quieren llevar a enfocarnos cada vez en el afuera, que es a donde todo el sistema le conviene Claro. en el que estemos, porque obviamente ahí es donde puede mover sus fichas más fáciles, y alejarnos de nuestra propia naturaleza. Y creo que Claro, ahí es donde
donde hay un llamado importante a Juegan con... conectarnos con nuestra propia naturaleza, a reconocer que Ajá, nosotros tenemos un lado oscuro, porque eso es ser humanos, tener claro. em, un lado iluminado, un lado bello, pero también saber que tenemos un lado oscuro, que todos, sin Así, excepciones en este mundo, tenemos. así es. Entonces, en la medida en que no nos conectemos con esa naturaleza, creo que estamos perdiendo mucho de lo que es ser humano y le estamos dando también más peso a estas nuevas creaciones, que no digo que no puedan ser importantes. El em, uso es lo importante. exacto. Sino que están distrayéndonos de lo importante que somos nosotros mismos. Claro. Juegan con el deseo de las personas. Es peligroso, ¿no? El Claro, deseo. porque ya sabemos que el deseo está en el neurocircuito 2, por ejemplo. Ujú, Entonces ya saben que es ahí donde tienen que gatillar para ujú. que la persona reaccione. Si necesitamos que generen un cambio, se van al uno. Te encerramos, eh, reducimos el abastecimiento de alimentos, tal. Entonces lo que nos ponen es en una encrucijada donde tenemos que actuar desde el miedo, Ujú. ¿cierto? Instinto, sobrevivencia. Puede Y, llegar al caos también. y ya cuando ya nos dan un medio para estar tranquilos, es ahí donde ya se genera el cambio, pero porque ya nos Ujú. han dado eso otro, que nos va a facilitar la tranquilidad después de un momento de caos. Eh, Entonces, Todo eso que acabas de mencionar lo acabamos de vivir, ¿verdad? así Mencionamos es, lo ahorita. acabamos de vivir. Y pues se notan las personas ya no son iguales que antes. Sí, así es. Y entonces vienen los nuevos cambios para los que no estamos preparados, Ajá, porque la cultura, y te lo digo como antropóloga, la cultura también es una programación. claro. Entonces nos condicionan a pensar, a sentir y a actuar de cierto modo. Para eso sirve la cultura, para programarte. Ujú, Y cuando tú ya estás acostumbrado a actuar, sentir y pensar de cierto modo, es difícil que otra programación llegue y que tú la adoptes inmediatamente. claro. Entonces necesita ahí un proceso de adopción que no es fácil y no se da de un día para otro, salvo que ocurra algo que te truene y que ya te lleve a generar un cambio Claro. Es como lo que mencionabas importante. ahorita Ujú, sobre las religiones que decidieron tu familia inclinarse hacia esta otra religión. ujú. eh, Hubo ahí un factor que, que los hizo tomar esa decisión, ¿no? Así No, es. no es de la noche a la mañana, "Ah, ¿sabes qué? Ahora amanecí con ganas o pienso que es mejor acá o allá". Es, Sí, pero como no había una religión clara tampoco, o una ajá, tendencia religiosa clara en la familia, pues alguien propuso y el resto se ándale. dispuso. Se Ok, dispuso a aceptar al menos implícitamente claro. esto. Pero como humanos siempre necesitamos esos momentos donde la vida nos truena, Ah, claro, porque si no el cambio lo podemos vivir nosotros en nuestra vida sin llevarlo al campo global o a lo que ocurrió hace poco. En nuestra vida, para que generemos cambios significativos, nos tiene que claro, suceder una situación bastante compleja para que decidamos dar ese cambio, ese salto que necesitamos. definitivamente. Ya de otro modo de vista, lo que yo entiendo y también recurriendo un poco a la lógica de la ley de atracción, por ejemplo, Ok. Eh, que la gente dice, no, es que solamente es pedir, manifestar, manifestar, ¿cierto? Manifiesto, manifiesto, Ajá, manifiesto pero y ya ¿cómo? todo me va a llegar. Realmente, cuando uno manifiesta, tiene que tenerlo claro en la mente y en la emoción. Ujú, Si el pensamiento no se conecta con la emoción y de esa forma es lo que estoy manifestando, es muy difícil que eso que tú deseas realmente se concrete. Para que haya un pensamiento de ese tipo, hay que romper con las creencias limitantes.
o con los Claro. programas previos que tú Ujú. ya tienes instalados. Porque lógicamente, si tú dices, claro, necesito pensar de este otro modo, pero si tu programa va en contradicción con ese nuevo pensamiento que tú quieres empezar a generar a tu vida, realmente eso que manifiestas se va a prolongar hasta que ese programa no sea reprogramado, Claro digamos. que ese tipo de cosas, por ejemplo, son los bloqueos de las personas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, quiero comprar una casa en el aspecto material, ¿no? Pero no tengo dinero. Ujú, Ahí alguien te programó ujú, para ujú. decir que no tienes dinero para comprarte una Ok. casa. Ujú, Entonces, ujú, ese es es un ejemplo de lo que ujú, estás ujú, ujú. diciendo, ¿verdad? Así es. Ujú. Entonces ya te programó y bueno, como eso, muchas programaciones. Ajá. Eh, Y muy negativas en Muy muchas negativas, personas. siempre muy limitantes, Ajá. llevándonos a manifestar la mínima expresión de lo que somos, porque somos grandiosos. Claro. Todos los seres humanos de esta tierra somos grandiosos porque tenemos los atributos divinos de Dios dentro de nosotros, pero nos los han opacado y nos han llevado a pensar que eh, somos una mínima expresión de eso grandioso que Claro. realmente somos, Por el mismo control. por el mismo control. Claro. Entonces, eso pasa cuando estamos hablando de manifestar algo que deseamos, Ajá. pero también cuando se necesita un cambio drástico en nuestras vidas, ese dolor que tienes dentro necesita alinearse con una situación que te genere el mismo dolor, porque ahí es donde chocan, se encuentran, compatibilizan y es donde se genera el cambio. Claro. Entonces, yo necesité de ese momento para empezar mirarme, a mirar mi naturaleza y a empezar a ahondar en estos campos que la vida me había mostrado de a poquitos Ujú. o con señales de pronto muy pequeñas Y no le ponías y que tanta no les atención. había puesto atención. No Ajá. les había puesto atención porque estaba distraída, digamos, en otro, Sí, en otras en cosas. otro Claro. interés en mi vida, que había sido, como te digo, la academia y la ciencia. Ajá. Entonces, cuando ocurre este momento en mi vida que para mí fue el mejor de mi vida y me acomodo y todo, porque para mí fue el mejor, fue en ese momento muy doloroso, pero fue pues el mejor momento de mi vida. Yo agradezco, como no tienes idea de ese momento. Fue el momento que generó el gran cambio en mi vida. Yo antes no le sentía, no le encontraba sentido al vivir, justamente porque yo decía, pero esto es vivir, trabajar, conseguirse una casa, conseguir pareja, tener hijos o no, X, comprar cosas, Repetir patrones. repetir patrones, hacer lo mismo que hacía mi mamá, Ajá. o mi familia, o la gente conocida. Entonces yo no le encontraba como sentido a eso. Trataba de darle sentido eligiendo. Mi mamá me enseñó mucho Mm. a elegir, a tomar mis propias decisiones para que yo misma me hiciera cargo de ellas, sea cual sea el resultado. Entonces siempre tuve la libertad de tomar mis propias decisiones. Y aún con esa libertad que tuve para escoger qué estudiar, dónde vivir, etcétera, me sentía de repente como vacía, sin sentido. O sea, decía Claro, algo más, debe de haber algo más que esto en lo que me estoy moviendo y en lo que se mueve normalmente las personas. Yo claro. decía, debe de haber algo más. Esa era una búsqueda no consciente. Era una búsqueda no consciente. Me atrajo siempre el tema de lo místico por el Ujú. mismo interés antropológico. Era una curiosidad antropológica Ajá. entender otro tipo de realidades que ocurrían en las personas.
Entonces yo visitaba señoras de repente, pero para verle a estas señoras qué hacían en su práctica, lo Ajá, que le podemos llamar brujas, ajá. ¿cierto? Que ahorita eso es un concepto muy importante del que ahorita me gustaría hablar, Okey. pero sí, yo iba a visitar a estas personas en varias partes, porque yo decía, estas personas, ¿por qué hacen lo que hacen? ¿Por Ajá. qué tengo este dolor y me lo están quitando? ¿Qué es lo que hacen por detrás? Quería entender esa tecnología, pero no es tan fácil como comprender las Apple No, Vision, pues donde sí, hay no. algo concreto y tú puedes ver, este es el mecanismo. Ajá, Yo decía, estas personas, ¿por qué hacen lo que hacen y cómo lo hacen? O sea, siempre ese era mi interés, cómo ajá. hacen lo que hacen. ¿Y lo descubriste? No lo descubrí con esas visitas, yo simplemente, digamos que era beneficiada en los resultados. Ajá, Cuando de pronto sí era, en algunos casos siempre fui por curiosidad, tengo que admitirlo, pero en otros sí fue porque tenía algún malestar recurrente y decía, bueno, ¿qué está pasando? Y en vez de irme a medicar, que es lo que normalmente haría una normalmente persona. haría una persona, entonces me gustaba ir donde ella, que me recetaran o plantas o lo que fuera, o que me dijeran algo está mal en tu energía o algo no está funcionando bien con tu energía. Entonces yo iba donde estas personas con esa curiosidad, Ajá, pero nunca logré saber y veía videos, por ejemplo, los de Pachita, ajá. y otras personas de aquí de México grandiosas que para mí son las Ingeniera. mejores ingenieras del oculto, del mundo oculto, de lo que no se ve, porque es muy fácil crear esto, digamos, en lo Material. concreto, ¿cierto? Pues porque falta esto, pero cómo se construye el mundo desde adentro y cómo se manipula, digamos, cómo hay un movimiento energético del mundo de adentro, eso me parece a mí fascinante. Entonces, la situación que a mí se me presentó, los personajes de la historia son irrelevantes como en cualquier historia. em, Finalmente lo importante son los hechos, ¿cierto? Claro. Así como el mensaje es más importante que el mensajero, igual los hechos y el acontecimiento pues es más importante que los personajes que participaron. Ajá. Entonces, y luego entendí dentro de toda esta lógica y todo ese entramado de lo que yo te digo que no es casualidad ni destino, sino que ya todo está armado, es decir, ya hay una red de acontecimientos, que hay unos armados y otros que se están armando y que ocurren en unas capas de conciencia diferentes, pero que al final está todo ahí. Por eso tenemos una percepción diferente cada Así persona. es, ajá. Entonces, finalmente entendí que yo misma me había puesto esa situación. O sea, mi Mm. Jennifer del futuro me puso Ujú. esa situación para que yo enrutara mi camino, digamos. Ajá. Entonces, en la situación, lo que hacen es acusarme de que yo le estaba haciendo brujería a una persona. Entonces, lo que fue una acusación que en ese momento a mí me impactó mucho porque, o sea, yo decía, ¿cómo me vengo desde Colombia exclusivamente a hacerle daño a una persona? Sabiendo que yo Mm. tengo tantas cosas que hacer en la Ajá. vida y quién es esa persona tan importante como para que yo venga a hacerle daño aquí. ¿Quién es esa persona tan importante como para que yo viniera a eso y Desde que ahora me estén acusando de algo de lo que yo quedé azul, porque yo no sabía absolutamente nada de esto. Y lo que fue una acusación para mí fue mi gran revelación, después yo la comprendí así. claro. Fue mi gran revelación porque mi dolor interno se acopló con esa situación externa y es ahí donde genera el cambio. Es ahí Okey. donde se logra generar el cambio
y llevarme a un mundo maravilloso, porque yo desde entonces pasó digamos, la época de la comprensión y tratar de entender qué estaba ocurriendo, a un momento de dicha, que yo te digo que yo vivo en la dicha absoluta, en la felicidad absoluta. Dentro de mí, mis células bailan y cantan todos los días. O sea, siento que hubo un cambio necesario en mi vida, porque me ayudó a mirarme por Por dentro, dentro. Claro, que eso es lo que tú dices de la naturaleza, a conectarme conmigo, así a es. conectarme con mis dolores, a conectarme con mis frustraciones, a conectarme con mis heridas. Y ahí es donde volvemos al tema de la programación. A Dale. todos nosotros nos programan durante los 7 primeros años. Cosas bonitas, feas, no tan bonitas, agradables, desagradables, etcétera, etcétera. Bien Ujú. sea porque hayan estado presentes nuestros padres o porque hayan estado ausentes. Ausentes, De claro. cualquier manera, hay una programación, porque tú interpretas el hecho, de Okey, cierto modo. claro. Entonces, dentro de esos 7 primeros años te programan. Entonces, yo no me crié con mis papás. Ujú, Y ya después entendí que esto hacía parte de un contrato álmico, donde mis papás ujú, cumplieron a cabalidad los términos del contrato y en efecto me permitieron a mí avanzar en mi proceso evolutivo. okey. Pero era un tema que yo nunca había trabajado, porque como ellos nunca estuvieron, mi mamá estuvo durante los primeros 3 años de vida, Ujú. ese era el contrato, me vas a ayudar Los primeros a 3 los años. primeros años y ya tú te vas a lo que tú quieras hacer con tu vida. Con mi Okey. papá nunca estuvo. Entonces, yo me crié con la familia de mi mamá, con una tía que fue como la encargada de mi crianza directamente, y yo me enfoqué en mi camino, que era el estudio, que era el tema de la ciencia y mis intereses hacia la tecnología. Me enfoqué en ese camino. Ujú. Y nunca pensé que el tema de mis papás en algún momento me iba a aparecer en el camino. Simplemente yo decía, nunca estuvieron, pues ya, no estuvieron y ya. Pues esos Pero son temas que se como trae. humanas, como humanos, en algún momento, si un tema no se trata, en algún momento te va a salir en el camino. Claro. Y bueno, así fue. Como en el 2017 más o menos, 16 17 empezaron las situaciones donde yo tuve que confrontarme con ellos. Mm. Bueno, como los primeros reencuentros, digámoslo. Ujú, eh, y se fue dando hasta ahora que ya tengo una comprensión muy clara y una forma en cómo relacionarme con ellos. claro. Ahora ya desde la distancia, por supuesto. Entonces, me llevó esa situación a mirarme desde mis heridas Ujú, y a empezar a trabajar en ellas. Entonces, mi primer revelación cuando accedí a esos neurocircuitos superiores fue encontrarme a mi mamá, con la que yo pensé okey. que no había ningún tema. Ujú, Yo le había preguntado a ella, así como de frente, en esta dimensión, le había ajá, preguntado que por qué me había dejado. Y entonces ella me decía, no, es que mi mamá no quería que yo me la llevara, que mi hermano tal. Esa era su justificación, pero a mí no me hacía ajá, sentido que una madre deje a su hijo porque la abuela no quiere que se la lleve. O sea, a claro. mí eso no me hacía sentido. Y, y cuando tengo mi primera experiencia con medicina, con una planta maestra, lo que pasa es que me encuentro a mi mamá, yo me engrandezco como un globo gigantesco que arrincona a mi mamá contra el universo. Y le pregunto, ¿tú por qué me dejaste? Y ella me dice, temerosa, yo alcancé a percibir su miedo y me dice, porque no sabía cómo criarte. Y cuando ella me dice eso, yo me empiezo a desinflar, porque para mi comprensión eso sí tiene sentido. Claro.
que una madre no tenga Conocimiento. la posibilidad o los conocimientos para crear un hijo, entonces es Ajá. mejor dejarla en manos de alguien que sí lo puede hacer. Mm, Eso me parece totalmente entendible. Era mi necesidad humana de comprenderlo, claro. pero ya después, formándome y conociendo otras cosas, pues me di cuenta que ese era el contrato que yo tenía con ella y con mi papá. Ellos Ujú, me ayudaban a llegar hasta aquí, a vivir esta experiencia humana, y me permitían, ellos apartándose de mi vida, me permitían avanzar en mi proceso evolutivo, claro. que Si es lo ellos que hago hasta si ahora. ellos se quedaban, tú no ibas a Así avanzar. es, si ellos se quedaban, yo no iba a avanzar. Claro, Y todo estaba ya armado porque así lo planeamos. así es. Bueno, así se firma, ¿no? Antes de venir. Así hace civil Pero antes de bueno, nacer. Uno escoge esos padres que te van a permitir claro, eh, esa experiencia. avanzar en tu proceso evolutivo. Okey. Entonces ya cuando lo comprendo de ahí, yo pues ya tengo, le hago más zoom a la Y ahí situación está. y ya dije ya. Entonces, hasta ese momento tenía ese dolor con mi madre, que no había reconocido. Okey, Pero como y nunca ya había estado, pero lo que hacemos nosotros, inconscientemente y también de manera injusta, es reprimir. llevar, no, llevar estas situaciones a la pareja. Okey, replicarlo. Lo replicas o buscas que la otra persona te ayude inconscientemente, obviamente, con Ujú. esta situación. Oh, Entonces es una persona que tiene unas heridas y uno bien herido, entonces va con mm, otra persona herida, porque todos estamos heridos, a tratar de resolver la y se situación hace el y a caos. buscar a la mamá o al papá en esa pareja. Y entonces nos damos cuenta que, pues, lo que estamos haciendo es, dándonos de Sí, topes entre nosotros, porque no hemos volteado a mirarnos. claro. No hemos volteado a No, mirarnos, sí. a identificar nuestras heridas y a tratar de, Sanarla. no, a sanarlas, de hecho, a Ajá. sanarlas, porque es muy importante, porque si no, No, vas sí, a seguir actuando desde tu herida. Y en claro. la medida en que sigas actuando dentro de tu herida, pues tu vida no va a ser diferente. Entonces, esto lo comprendí, por eso agradezco tanto ese momento, em, y a las personas que también participaron de esto, porque Claro. yo dije, yo misma me puse esa situación. Todos tienen su parte importante Claro, en el sí, proceso. sí. Ujú. Entonces, me doy cuenta de esto, ¿no? Y yo ya, pues quedé supremamente maravillada porque ya vuelvo a lo que me decía mi mamá. Hazte responsable de tus decisiones. Entonces dije, ya tengo más elementos para seguirme haciendo responsable Claro. de mi vida y no solo del de afuera, sino de mis emociones. No solamente porque me pueda sostener en una sociedad, sino porque puedo sanar mis emociones. Puedo ser Exacto. mi papá y mi mamá a la vez. Puedo maternarme. Ya no tengo que pedirle a nadie que funja como papá o como mamá, Ajá, sino que yo misma lo tú estoy mismo. haciendo. Que es más importante eso que Así es, sostenerte en así la es, así es. sociedad, ¿no? Y entonces ocurrió, ocurrió este cambio en mi vida y desde ahí pues ya tengo una experiencia muy importante para acompañar otros procesos, que es lo que he venido haciendo también Con este trabajo con la que haces actividad ahora. que hago ahora, Ajá. porque a través de los pies pues me doy cuenta que es una manifestación física de las heridas. Ya ves que dijiste que nadie se salva de la programación Ujú, desde que naces hasta los 7 años. ujú. Nadie se salva de la programación. ¿Cuál sería la mejor programación para una persona, para un niño en esas edades? Pues yo creería, ya ahorita comprendiendo otras cosas, que no hay una buena ni mala No hay. programación, A porque cada quien le cada toca. alma viene a experimentar em, las condiciones de esta vida humana. Ajá. Y hay personas que necesitan experimentar el dolor, hay personas que necesitan experimentar el abandono, hay personas que tienen que experimentar
em, diferentes situaciones Para poder evolucionar para poder álmicamente. evolución álmicamente, sí, para lograr su proceso o avanzar en su proceso evolutivo. Ah, okey. Sin embargo, creo que es importante como adultos saber cómo nos estamos comportando con los niños, Ujú, cómo nos estamos comportando, tengamos hijos o no. claro. En la calle, cómo nos estamos comportando. En la casa, cómo nos estamos comportando. Es como un llamado a la reflexión y a tomar conciencia de cómo nos estamos relacionando con los niños, que Okey. están en un proceso de programación, Y, digamos. por ejemplo, puedes ser tú el mejor padre del mundo, pero si el niño, o bueno, esta persona viene a vivir, eh, otro tipo de experiencia que no sea con un buen padre, o sea, ahí chocaría este, pues, este tema, ¿no? O sea, uno tratando de ser el mejor padre, pero esta persona se formaría como un bloqueo ahí, como mencionamos ahorita. Sí, porque ahí es importante entender que buen padre en relación con quién. O sea, quién tiene la potestad de decir él es un buen padre Ah, o él es okey. una buena madre, ¿cierto? ¿Qué referente nos permite calificar esto? Ah, Yo, por okey. ejemplo, mi papá nunca estuvo Ujú. y yo te podría decir, de acuerdo con mi contrato, que él fue el mejor padre que me pudo haber tocado Ah, okey. porque fue el que me permitió que mi proceso evolutivo avanzara. Ah, okey. Bueno, es percepción. Entonces, es Así como es, entonces, pues todo el mundo podrá decir, él es el mejor ajá, o ella es la mejor mamá del mundo, okey, y ya va a ser un tema perceptual, porque no podemos decir, este es el modelo de padre perfecto o este es el modelo de madre claro. perfecto. No es posible, Okey. sabiendo que venimos también a avanzar en un proceso evolutivo. Entonces, todas las circunstancias del juego son realmente necesarias para que así ocurra. Sin embargo, que como humanos estamos eh, pues experimentando dolor. Ujú. Y entonces ahí es importante trabajar en Es necesario. sí, para poder avanzar en ese proceso evolutivo de manera consciente, tenemos que regresarnos. Obviamente que no le podemos pedir a unas personas heridas, dañadas, como Ujú. son nuestros padres, porque vienen de un proceso que también ocurrió con sus También, padres, etcétera, etcétera. No podemos pedirles que todo sea paz y amor. claro. ¿Cierto? Ni podemos exigir que haya sido diferente la situación. Como fue, fue perfecto, Ujú. pero ahorita ya estamos adultos y tenemos que hacernos responsables de esas heridas. Claro. Y eso es algo que muchas personas, eh, tal vez es difícil de procesar esto, ¿no? Pero, eh, muchas personas que pasan por esto actualmente deberían de tomarlo, pues, así, ¿verdad? Como una experiencia necesaria en sus vidas, Ujú. ¿no? Es una experiencia necesaria y cuando uno ya lo logra poner su situación enfrente, disociarse de esa Ajá, situación, de eso que te ocurrió, es posible empezar a comprender la importancia de los hechos para la propia evolución, pero eso ya es una claro. mirada consciente de, del hecho. Mientras Ajá, no seamos conscientes, mientras no nos podemos desvincular y mirar lo que sucedió, perdonar en amor y, y sobre todo comprender para llegar a ese perdón, comprender que fue necesario, porque de otro modo tú no hubieras avanzado de la forma que avanzaste para tu propia evolución. Mientras tú no entiendas eso, va a ser muy, muy complicado. claro. Va a ser complicado que se avance. Bueno, ahorita dijiste que querías tocar el tema de las brujas. Ah, ok, ok. Okey, Sí, cuál es el porque concepto? imagínate que yo con eso me sentí como en el siglo XIX. Me sentí como, como en la Inquisición. Inquisición, me sentía así como que yo decía, ¿qué es esto? Por Dios, me sentía metida en un cuento
de Edgar Allan Poe. Ándale. Así como que yo no me procesaban las neuronas. Entonces, empecé a mirar este tema, porque si uno escucha bruja, que la bruja, que la bruja, Ajá, pero siempre desde la connotación negativa, claro. de la que hace daño, de la mujer Que se ríe, vieja, macabra. fea, que se ríe de una manera macabra, Mete que niños a la año, que mete a olla. los niños. Sí, 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 tenemos esta imagen de una construcción Ajá, de lo que es bruja, pero hacia lo malo. claro. Y cuando yo, por ejemplo, visitaba a estas señoras, yo lo hacía desde de cómo comprender ese lado mágico, más allá de lo que ellas pudieran hacer, porque es simplemente un manejo de energía. Ajá. Entonces, pues me di cuenta con esto que en todo el camino, que finalmente todos somos brujos y brujas, en la medida en que estamos intencionando cosas para con uno mismo, porque nuestros pensamientos dirigen la energía, o si lo Ujú. hacemos para los demás. Bueno, en este camino aprendí que cuando se viola el libre albedrío de otra persona, ahí ya se está utilizando la magia, pero de manera negativa. Ujú. Las primeras personas que violan nuestro libre albedrío, ¿quiénes son? Las brujas. Ah, las mamás. Ah, pero, Las mamás y los papás. Es decir, con la mejor intención, ok. exacto, puede ser con la mejor intención, pero hay una violación del libre albedrío. Bueno, pero también es relativo porque las mamás se preocupan en que los hijos, pues, no, bueno, pero sería experiencia también, sería la Ajá, experiencia. ajá. O sea, los cuidan de que no se vayan a aventar de un segundo Ujú, piso, de ujú, un décimo ujú. piso, cosas Sí, así, sí, hay pero cosas pues, normales, pero cuando se viola el libre albedrío del otro, pues, ahí hay una línea muy estrecha, obviamente, entre ambas cosas, entre qué es cuidar ajá, y qué es violar el libre albedrío de los hijos, porque digamos que se puede entender, bueno, lo está haciendo dentro de la niñez, ajá. pero ya tiene 30 años el niño, Ah, o bueno, ya pues ahí tiene sí ya, 50 y la no, mamá sí, sigue ahí controlando la vida de los hijos. ajá, no, ahí sí Ahí ya, sigue por eso. Entonces, ahí no, es pues ya donde no te cuenta. estoy diciendo. Pero digamos que hay una violación del libre albedrío. Yo digo, es que yo te digo que con mi proceso de vida siempre tuve la elección. Ujú, Mi mamá biológica no me dejó elegir el tema del bautizo. A mí me bautizaron por la religión católica. ujú. Y yo aparezco en las fotos así, con el sacerdote. Como diciéndole, ¿qué? ¿Qué me vas a hacer? Estoy así llorando con rabia y diciéndole, ¿qué me vas a hacer? Em, Cuando llegó el tema de la primera comunión, mi mamá, mi tía, quien me crió, me preguntó, ¿tú quieres hacer la primera comunión? Y yo le dije, no, no quiero. Y no la hiciste. No la hice. Pero tuve la posibilidad me dieron la opción de elegir. Ujú, Entonces, en ese sentido, me siento muy, muy, eh, muy, ¿cómo se dice? Am, pues muy honrada, me siento muy honrada ujú. por parte de quien ejerció ese acompañamiento y muy bendecida también porque Okey, tuve esa posibilidad. claro. Y que era finalmente lo que yo venía, a expresar mi libertad. Ajá. O sea, a mí me preguntaban, ¿cómo te quieres vestir? Con esto, con esto. O sea, Ajá, esas decisiones más básicas em, siempre estuvieron puestas en consideración, a ver yo qué pensaba. ujú. Ah, Mi mamá me proponía un sistema alimentario, por ejemplo, y a mí me gustaba. Entonces siempre fue consensuado todo. Mi crianza fue muy libertaria y muy ajá, bella. Para mí fue muy bella desde ese punto de vista. claro. Entonces, ¿qué me ibas a preguntar? Que si, por ejemplo, en el caso de los padres, como dices, están violando el libre albedrío. Ujú, ujú. Para ellos hay un castigo por hacer eso, aunque sea padre e hijo. Pues yo no los llevaría al plano del castigo.
pues porque para algo lo escogieron, Pues sí. por algo escogieron esos padres, Hay una pero reacción, pues. sí, sí, es decir, hace parte del proceso. Hay personas Ajá. que vienen a trabajar esos temas con los padres y se da de esa manera. Ah, Pero okey. cuando yo ya comprendí que, y yo lo estoy diciendo así como entre broma y en serio, porque por los temas de edad, ¿no? Ujú. Ah, Em, Cuando yo comprendí que violar el libre albedrío de otra persona ya era considerado como un mal manejo de la magia, yo dije, pues esto es lo que hacen las familias con sus hijos. ujú. Entonces, empezando pues por ahí. Claro. Entonces, avanzando con este tema de la bruja, yo me propuse estudiar más de esto porque yo no, como te digo, ni en la niñez me había tenido un Ujú. acercamiento más allá de los dibujos animados donde mostraban a la bruja Ajá. fea y que hacía daño y que ya después desde la antropología me empiezo a interesar por el hecho como algo mágico, por el tema mágico, y que luego sucede pues esto de esta acusación Ujú. donde yo me siento la Edad Media, acusada, En la a entonces, la hoguera te a casi la te manda. hoguera prácticamente, entonces empiezo yo a leer y dije: "No, yo me tengo que empapar del tema y averiguar más acerca de las brujas". Ujú. Entonces me encuentro con un libro de Jules Michelet que se llama La bruja, y entonces él se remonta a la era medieval. Y empieza a dar un contexto de la mujer como esa poseedora de la magia, por el mismo hecho de dar a luz. O sea, la Ujú. importancia de la mujer dentro de la sociedad y dentro del desarrollo humano, no solamente por el manejo de la magia, sino porque da a luz, por la partenogénesis, Ujú. que los hombres no pueden claramente hacer esto. Entonces, Jules Michelet empieza a mostrar el valor de la mujer como ese ser mágico que da luz, Ajá. permite que la creación se crezca y se expanda. Y empieza a hablar de las formas o las estructuras en las que se da el tema de la Inquisición, porque el hombre no quería perder el poder. Ya suficiente era con que la mujer fuera creadora de vida y que ayudara a crecer la evolución, a que se montara o encarnara la figura religiosa y montara y encarnara la figura de, de la persona que representaba el ámbito médico, porque Ujú. tanto a los indígenas como a las mujeres les han negado la posibilidad médica. Entonces, pues me encuentro con que fue una época en la que se monta la Inquisición justamente por miedo del hombre a perder el El poder. poder. Entonces necesitamos recuperar el poder. Estas mujeres que se están dedicando al mundo de lo mágico, que encarnan el tema médico y encarnan el Ajá. tema religioso, no puede ser. Tenemos que estar nosotros. Entonces ahí se monta la Inquisición y estas mujeres son condenadas a la hoguera. Entonces, en el libro referencian al Malea Maleficarum, donde dicen, por cada hombre que tengamos que torturar, morirán 10.000 mujeres. O sea, una época de una misoginia desbordada. Ujú. Entonces, por eso es interesante que en algunas de estas marchas feministas digan, hay letreros, yo no, digamos que no acompaño estos procesos sociales, Ujú. em, pero por ahí visto en las redes sociales donde dicen, somos las hijas de las brujas que no pudisteis quemar.
en los carteles que cargan estas chicas. Ajá. Y entonces es recordando eso, Ok. recordando el poder que ha tenido la mujer siempre y que se lo quisieron quitar por el hombre sentirse tan inferior. Ok. Por eso nacieron las brujas. Entonces empieza una conceptualización, Jules, en su libro, de esa idea de bruja, desde lo malo, digamos, desde lo negativo, Ajá. cuando realmente somos unas poseedoras de la magia, todos, sobre todo las mujeres, pero por el mismo Sí, hecho de poder dar luz, de dar a luz, de traer un nuevo ser a la vida. claro. Entonces dije, no, pues si a mí me están acusando de bruja, pues realmente me encuentro es con que soy una poseedora de magia, que no solamente puedo dar vida, sino que también puedo ayudar a mover la energía en pro Claro. del Del bienestar bien. de mí y de mis congéneres, de las personas que llegan a mí. Entonces, Ajá. de este modo, empiezo a entrar a este mundo de lo mágico y a conocer unas cosas grandiosísimas a las que he podido acceder con las plantas de poder. Ajá. Entonces, no, unos encuentros impresionantes que Ajá. no sé si me alcanza el espacio para contar, pero desde razas de otros planetas, em, porque pensamos que todo lo que vemos en la calle son personas y no son No son personas, no personas todos son los que vemos. personas todos los que vemos, Ok. hasta, no, unas cosas grandiosísimas, que a mí se me llena el corazón por todas las historias que tengo muy, muy bellas. Ok. Y esto me ha permitido acompañar a las personas en sus procesos más de neurocircuitos Ujú. inferiores, el tema de las emociones, a cómo Claro. gestionar esto. Yo creo que nos Mm. va a hacer falta otro capítulo, ¿eh? Hay que digan la gente si quieren saber más de estos temas. Porque sí está, no, Es muy extenso. es muy extenso este mundo. Ya para ir cerrando un poquito este capítulo y dejar otro pendiente, Ok. porque quedaron muchos temas pendientes Sí, 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 esta fue vez. como un poquito de todo hoy. Sí, Sí, sí. fíjate, no vamos a alcanzar a ver las fotos hoy Ah, ok, tampoco, ok. pero ahorita te voy a enseñar para Ok, que veas. ok. Pero pues aquí no lo vamos a alcanzar a ver, pues Ok. ahí en el próximo sí lo En el vamos a ver. próximo los vemos, sí, sí. Ok, Sí, pero para cerrar el capítulo, tú das mensajes del alma, ¿verdad? así es. Sí, sí, ¿Cómo sí. es eso? Para las personas que no saben de qué se trata, ¿qué es? Bueno, este es otro eh, sistema de ingeniería así súper Ajá. especializado. Es un sistema, es una tecnología para mí grandiosa. Ajá. Yo lo explico desde ese punto de vista, porque finalmente lo que ocurre cuando a mí me llegan los mensajes es Ok. fotónica, es luz ingresando Ok. por mi séptimo chakra con información que bajo mediante em, lenguaje cósmico o lo que llamaríamos el don de lenguas y lo interpreto mediante el don de interpretación de lenguas. Ok. Entonces es un sistema triangular, se llama frecuencia triangulada, donde el alma de la persona emite el mensaje que le quiere hacer llegar a la persona. Hay alguien que sirve de canalizador y otra persona que sirve de intérprete. Normalmente ese es el sistema triangular. Cuando no Ujú. hay otra persona, podría Tú mismo. uno cumplir las dos funciones, Ajá. tanto bajar el mensaje como interpretarlo. Ok. De esa forma es que se dan los mensajes del alma. Ok. Entonces, es un mensaje del universo Es para el tu alma. mensaje del alma para la persona. Ok. Entonces, digamos que el juego también hago lecturas de la cábala del árbol de la vida, y Ok. el árbol de la vida es el mapa de tu vida de esta experiencia de vida. Es un Ajá. mapa donde tú puedes ver cuáles son tus dones, cuáles son tus crisis, Ok. cuáles son tus bloqueos, cuáles son tus misiones, cuáles son tus tareas pendientes, Ujú. que son lo que llamamos karmas.
que Ah, no es ok. más que las tareas pendientes que te quedaron de otra vida. No es un castigo, No como es el dicen las personas. castigo o la ley de la compensación de que si hago algo Ajá. bueno o malo se me regresa, esa es la ley de compensación. Ah, Pero el ok. tema de karma es que no cumpliste las tareas que tenías asignadas en vidas anteriores Y y te tienes está que tocando. Entonces, cumplirlas. cumplir aquí las misiones de esta vida más las tareas que traes Ok. arrastradas, digamos. Va. Entonces, el árbol de la vida muestra este mapa. Y el mensaje del alma, pues es como la ayuda o el apoyo que vas a tener en tu camino para ampliar un poco la percepción y Ok. apoyarte en los siguientes pasos que puedas dar. Este es un mensaje atemporal, es decir, en cualquier momento que lo Ujú. escuches te va a hacer sentido y te va a dar Ok. información importante. Las almas son muy sabias y pues bueno, con este sistema es posible comunicarnos con ellas. Ellas Ya. siempre se comunican con nosotros mediante la intuición, pero nunca les Ajá. hacemos caso. Ese es el problema, ¿verdad? Sí, nunca les hacemos caso, pero las almas siempre están ahí Comunicándose. comunicándose con Ok. nosotros. Ok, por ejemplo, ¿hay algún mensaje para mí? Ahorita que estábamos comentando, ¿no? Que si iba a creer que me ventanearan o no, que aquí. Pues ok, vamos a ver. Vamos a ver. Ya me van a balconear aquí. Se van a enterar de tal vez cuál es el rumbo que tengo que tomar o cosas así, pero bueno. Si hay algún mensaje o cómo, ¿qué se tiene que hacer primero? Yo tengo que prepararme en un momentico para Ok. ponerme en situación y ya puedo Ah, dar el ok. mensaje del alma. Pido permiso para contactar con el alma de Iván, que este sea el canal por medio del cual tu alma se exprese y te permita recibir el mensaje que en este momento tiene para ti. Gihi andi jigi ayayasti jigi ayambasti jidi ayangayadasti di ayanda da jagabandi andi gihi ayandi giji anda yasti gi ayamba. Parece que caminas a tientas. Hay una oscuridad que no te deja ver. Avanzas a paso lento, tratando de encontrar un foco, una luz que te oriente en el camino. Solo sabes que debes seguir caminando, aunque no sabes muy bien qué paso dar, cuál va a ser el siguiente paso. Estás confiado, por eso sigues caminando. Gihiayan bijigiayan digiheyan digiayayasti gijigiayan darala gajisti hai bian digiayan digiaiga digidihiayan basti aingajigia. El camino a tientas te pone a caminar en círculos. Aunque no hay miedo, de repente llega la desesperación. Te encuentras en la búsqueda de algo. Necesitas profundizar en algún aspecto de tu vida. Te encuentras con que es necesario fluir, pero hay cosas que siguen estancadas. Aún así te acercas como un niño, tratando de comprender los mecanismos y las formas por las cuales es necesario que avances. Hay información que llega a ti de lo alto, pero no la logras percibir conscientemente. Hiayan bijigiaya gajigias tibiayan digiayan bigigidigiayan digihai bigian dajigiai gabigidigihai digias digiayan dagajaba. Hay cosas que son importantes para ti, por esto las cuidas, las proteges. Pero es importante que trabajes en tus apegos. Cabe pensar que si esas cosas que son importantes para ti no estuvieran, ¿podrías seguir caminando? Atiende al llamado de tu corazón. No pierdas tiempo en la forma. Comprende que el poder está en ti, no en las cosas que has considerado que son importantes para ti. Manifiesta tu realidad consciente y persigue la verdad consciente. Hasta ahí tu mensaje. Wow. Ok.
Ujú. Impresionante. Ok, ok. Totalmente. Bueno, sí, sí, tiene mucho sentido para mí. Bueno, ya quedó grabado para que lo escuches en otro momento. Excelente, ¿no? Y ahí Sí, lo lo va. que yo siempre recomiendo es que lo escuchen en varios momentos, no sé, en la mañana, en la noche, incluso si lo pueden transcribir. No, Pero yo siempre lo grabo el mensaje y se los comparto para que lo escuchen en diferentes momentos no, y les quede ahí. Y pues uno puede tener entonces, muchos mensajes, claro, no sé, ajá, cada mes o algo así puede recibir un mensaje. ok. Pero Incluso, es el de ahorita, es de este sí, ese es momento. este momento. Y cada vez te puede llegar información diferente. Las almas, además de sabias, bueno, es una característica de la sabiduría, son muy prudentes y ellas saben qué decir y en qué momento. Entonces, No, sí, sí, está interesante. Y definitivamente. esto no tiene nada que ver con espiritismo, porque de repente se puede Ajá. confundir. Sí, no, es energía de uno mismo. Es la energía de uno mismo. Ok. Y en este sistema, como te digo, a mí me baja, para mí es fotónica, es Ajá, la información que se da a través de la luz. claro. De hecho, hay personas que le llaman mensajes de luz. Ok. Entonces, en comunicación cuántica usan, y para la fibra óptica y demás, pues usan la Ujú, luz para transmitir información. ajá. Y es justamente en esa comunicación con el alma donde Así funciona también. así funciona. O sea, a mí me Ok. baja un rayo de luz aquí que me penetra La el, información la información y empiezo a interpretar. a bajar. Ok, bueno, pues ahí está el mensaje para las personas que quieran también una experiencia, un mensaje del alma y también pues alguno de los otros servicios que ofreces. ¿Dónde te pueden encontrar las personas? Bueno, en mis redes sociales, Relajaterapia, tanto en Facebook como Instagram. Bueno, perdí una cuenta de Facebook, así que Mm, hay una que está con menos seguidores, esa es la que tengo activa ahora. En Instagram sí, Relajaterapia, ok, el logo es un piecito y pues ahí es donde comparto las terapias y trabajo pues como con las personas que llegan. ok, Dicen los judíos que ellos siempre se preparan para encontrarse a Dios. ajá, Y entonces, pues, cuando llega alguien a relajarse o a sanarse, yo lo recibo como tal porque también ellos son Dios. son Entonces me creadores preparo todos los días para encontrarme con Dios y el Dios que está en ti y que está en cada uno de en nosotros. todo. Y pues si llegan con un agobio, con una situación, pues siempre estoy con el corazón abierto y presta a ayudar a las personas, sin juicio, sin crítica, sin condenación, Claro. independiente de lo que haya sido sus vidas. Siempre lo hago desde ese punto de vista y con esa actitud siempre de servicio, porque me parece importante que como terapeutas, y eso creo que es un mensaje con el que puedo cerrar, Ujú, como terapeutas holísticos, más que prestar un servicio y recibir una ganancia económica, está el hecho de que la demos conscientemente, de que hagamos un acompañamiento consciente y esa conciencia nace desde el mismo hecho en que nosotros trabajamos en nuestras heridas y en nuestros dolores. claro. Porque yo no puedo ir a acompañar a alguien en un proceso de sanación si yo misma no me he reparado a mí misma. Eso. Entonces, es un llamado también a, la, a ser consciente que tenemos un lado Ujú, oscuro en el que tenemos que trabajar, que claro. tenemos unas heridas guardadas en las que tenemos que trabajar, Mm, porque s- solo de esa forma podemos relacionarnos de una mejor manera con el prójimo, independientemente si es en terapia o si es en la calle, en el día a día, con compañeros, familia. Es ujú. importante.
hacer consciente esto, Claro. porque si uno está dañado, pues lo único que va a contribuir es con más daño a la humanidad. Y creo Así que es. estamos en un momento en el que tenemos que fortalecer también la luz que hay entre nosotros y en nosotros. Claro. Entonces, alguien dañado por una situación afectiva va donde un terapeuta X o donde le llamaríamos, o lo que le llamaríamos las brujas, Las brujas. las Ándale. ingenieras. Y la persona también está dañada, herida. Entonces viene alguien herido buscando venganza y la otra persona se confabula con esta persona para que, en efecto, se haga algo para algo que va a afectar a otra persona. Claro. Entonces, cuando uno no es consciente de eso, podría llegar a simplemente contribuir con el dolor del mundo. Ujú. Entonces, sí, Claro. sí es importante que los terapeutas trabajemos. No solo los terapeutas, todos, que empecemos a observarnos Todos como desde esas personas. programaciones internas, desde eso que que nos pasó de niños, de niñas, y que empecemos a trabajarlo, porque solo de esa manera podremos generar un mejor ambiente en este mundo. Claro. Y porque el cambio, si lo queremos ver afuera, debe partir de Adentro. nosotros. Dime. Ujú. Así es. Excelente. Pues muy bien, muchas gracias Jenny. Por Muchas aquí, gracias. por abajo vamos a estar dejando las redes sociales de Jenny para el que le interese algún servicio o si tienen alguna pregunta que Ujú. hacerte, alguna consulta o algo, pues vayan ahí a tus redes sociales, ¿verdad? Por aquí se los vamos a estar dejando en la descripción. Y pues muchas gracias Jenny, muchas Muchas gracias por gracias a ti. estar aquí. Eh, de verdad que información muy valiosa la que comentamos hoy. Y estoy seguro que van a querer una segunda parte. Y yo quiero una segunda parte también porque Ok. quedaron muchos temas pendientes. Así es, así es. Entonces, pues esperemos tenerte por aquí nuevamente y pronto. Claro que sí, nos damos el tiempo y con mucho gusto y amor estaré aquí compartiendo contigo y con tus seguidores. Muchas gracias Jenny una vez más. Y pues aquí estamos pendientes, ¿no? Claro que sí. Ah, ok, muchas gracias. Y muchas gracias a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Ya saben que siempre vamos a seguir trayéndoles lo mejor de lo mejor. No me queda más que decirles que les mando un saludo, cuídense y nos vemos hasta la próxima. Oh Señor, si